Muy bienvenidos, amigos televidentes. Pedro Querejazo es el caso de un hombre que ha dedicado su vida a la cultura. Él estudió en su ciudad natal, en Sucre, luego continuó maestrías en Madrid, ha representado al país en el Convenio Andrés Bello, pero lo que no nos reveló nunca, por lo menos no lo sabíamos, es que además de restaurar cuadros, actividad a la que le ha dedicado buen tiempo, él pinta y dibuja y anda por todas partes con una libreta. Su familia, sobre todo sus hijas, lo han animado a presentar una muestra que es la que les vamos a mostrar ahora, pero además hemos podido conversar sobre su fecunda actividad. Aquí estamos con Pedro en la Galería Blanco. A ver, Pedro, cuéntanos. Bueno, esta exposición que he titulado Escorzo y que es la primera vez que expongo en mi vida, se trata del resultado de un trabajo de 4 años últimos que he estado dibujando sistemáticamente con modelo, tanto masculino como femenino. Un poco la idea de esta tarea nace de retomar el dibujo como tú sabes, me gradué en artes plásticas, nunca dejé de dibujar ni de pintar, pero lo hacía de manera más o menos esporádica. Entonces, en un momento dado decidí hacerlo con forma más empeñosa. Y claro, el trabajar con modelo es por una parte muy retador y al mismo tiempo muy gratificante, porque es como un ejercicio de representar la figura humana, que es básicamente lo que he intentado. Pero he buscado, en realidad, en casi todas las oportunidades, en buscar poses que muestren precisamente perspectivas peculiares, muy interesantes, escorzos del cuerpo humano, que uno no la ve. Y bueno, para empezar, son desnudos, desde luego, entonces el cuerpo humano puro, sin el elemento cultural del vestido, y perspectivas un tanto peculiares, en algunos casos. Están inspiradas. Este parece el hombre de Vitruvio. Definitivamente inspirada en el hombre de Vitruvio, pero representado una mujer. Qué originales. Y además por delante y por detrás, es decir, exacto. Haciendo un juego, es decir, reelaborando sobre esa idea, un poco para mostrar también las proporciones de la figura femenina, basadas por supuesto en Leonardo. En Leonardo como idea, y una modelo que ha posado para mí en esas posturas para lograr esas... Un cuerpo magnífico, muy parecido al modelo de Leonardo. Realmente sí. Estos son tus cuadernos. Son cuadernos de trabajo. Son bocetos que voy unas veces, por ejemplo, son dibujos hechos desde el teleférico, desde la góndola del teleférico, voy fotografiando la Muela del Diablo, las torres del teleférico. Hay intercalados escenas con modelo, un pasajero del teleférico, y de noche. Un poco lo que voy, esta es una libretita que siempre ando con una libretita en mi bolsillo, entonces Pontiviajo, y esta es una pasajera, o el gato de mi hija. Y aquí hay otros dibujos que también son sesiones en que hacemos dibujo con un tiempo muy limitado, 2 minutos, 5 minutos. ¡Caramba! Para, digamos, acentuar la mano y fijar el diseño. Y lo que yo empecé solo ahora se ha convertido en un pequeño taller libre en que vienen varias personas a dibujar, entre ellas Alejandro Salazar, que es un dibujante magnífico. Magnífico es. Viene Guiomar Mesa, que vienen 2 dibujantes más jóvenes, y la idea nació así. Entonces, estos en realidad son dibujos que son ejercicios de dibujo en forma más o menos rápida, unas veces el cuerpo entero, otras veces solamente detalles de la figura, como sus pies. Muy lindos. En este caso son 2 figuras mostradas de frente, pero digamos
vistas desde abajo, sí, como que los ojos están a la altura de los pies de la modelo. Ya. En poses más o menos clásicas, aquí hay definitivamente una inspiración en las figuras clásicas como las de antes. Poses ya más bien sentadas sobre un sofá o una silla, una mesa. Tu lápiz es sepia. En este caso sí, es un lápiz sepia que es una sanguínea. Entonces sanguínea. he estado dibujando con lápiz, con grafito, con tinta, con sanguínea o combinando técnicas. Ya. Pero qué buena idea, hombre. ¿Y estas cosas están a la venta o...? Sí, Sí. por volver a practicar el dibujo en su forma más básica, el dibujo con modelo. Y han sido mis hijas que han dicho que había tal cantidad de obras que había que exponer. Claro. Y bueno, mi hija menor que está metida en la historia del arte como yo y en la curaduría. Sí, he visto cosas de ella Ha decidido en la Casa de España. Este dibujo sirvió para la ilustración, ¿no? No, está para la al fondo. Ah, ya. Pero eso se incorporó. Obviamente es una mujer embarazada. En el último mes, 15 días antes. Ah, ya. Este es un ambiente más pequeño con otra luz. Claro, Y solo... aquí tenemos una sala negra con una luz muy difusa. Sí. Estos dibujos en poses Se destacan mejor. sí. Realmente se nota muy bien. Muy bien. Y ese, por ejemplo, es una pluma, esa pared son dos dibujos de la pluma, mientras que estos son lápiz grafito, es decir, base de grafito puro. Ya. O sea que tú no te aburres en un No. autobús, en el teleférico. No. Unos ves cargo libro, otros ves un cuadernito y está dibujado. Y estos están en el piso. Ahí vamos a ver. Sí. Resulta que los galeristas los dueños de casa dejaron especie de podio. Ya. Y entonces aprovechamos para poner estos dos dibujos. Muy buena idea. Que Pues son dos modelos se lucen muy bien. En poses semejantes. Y lo interesante es como con iluminación ligeramente variada, desde luego, dan sensaciones distintas, una pose que de por sí es muy parecida. Sí. Y en esta otra sala hay 5 dibujos más. Esta es la mujer que está Sí, tengo embarazada. dos de la mujer gestante. En esta actitud hay una pintura de Gauguin, ¿no? Sí, De una efectivamente. tahitiana. Y esta es el mismo modelo, pero 9 meses antes. Ah, ya. Antes de... Ah. Bueno, Magnífico. Aquí estos son más pequeños. y donde he usado lápiz fino y más con un dibujo más preciosista. Ajá. Bueno, son muchos realmente. Vamos a hacer una... Una edición, Sí. una selección, claro. Exacto. Igual, mi hija hizo una selección para esto, debe ser como 300 dibujos. O sea que tienes literalmente centenares. Sí, ¿Sí? sí. Eso, de este trabajo disciplinado de hacer con modelo y sesiones, pues, de figura. Está muy lindo. De resumen de Alola. Tengo acuarelas desde 1965, cuando todavía era estudiante de artes. Ya. Varios Nos vamos a en acercar. España, en Inglaterra, en Cusco, en Sucre, Potosí. Caramba. Tengo alguna ya desde del 2015. Linda pared esta. ¿Y estos los tienes en la casa? Estos estaban guardados en mi archivador. De tu archivador. La mayor parte de estas después las he elaborado y la mayoría las he ido regalando a mis parientes. Pero tú no necesitas comprar ni que te regalen nada.
Ya tienes las cosas en la casa. ¿Y haces trueques con alguna vez tus sí. colegas? Y estas son, por ejemplo, casi todos apuntes y ya tengo acuarelas como más terminadas. Esto es en España. La de abajo es en Colombia, a la derecha es Antofagasta. Ah, Antofagasta. Esta marina es la ría del Tajo en Lisboa. Ya. El otro es un castillo en Chinchón en España. Esto es un bosque en Bruselas, el bosque de la Cambra, donde estuve en 2014 y se acuarela ahí, que la terminé un poco después aquí. Y eso es Villa de Leyva en Colombia. Eran los viajes que hacía mientras estaba ahí en el Bello. Magnífico. En esta mesa están los materiales que usa Pedro para sus dibujos y también bosquejos. Ahí están los lápices y las modelos. Y esta es una libreta muy linda. La vamos a recorrer. Cada día Pedro tiene un proyecto nuevo. De La Paz. Este es La Muela del Diablo, vista desde Según Coma. Sí. A veces dibujo mucho cuando voy a los conciertos. También. Este es Guerrero, un español que tocó guitarra hace poco aquí. Ajá. Qué curiosa está. La actitud está echada sobre una mesa. Sí, es una modelo con muchos más volumen que las otras. Ya. Pedro, esta es la primera exposición que haces de tus obras. Efectivamente. Porque siempre has estado en otros papeles, pero en el campo del arte. Toda mi vida he estado dedicada al arte, desde que estudié Bellas Artes hasta la restauración de obras de arte, la historia del arte, la crítica de arte, la curaduría de arte. Y la restauración. Sí, la restauración. La restauración ha sido la actividad más constante de mi vida. Porque estudié Bellas Artes y una vez que me gradué, opté por hacer una especialidad de restauración de obras de arte. ¿Dónde fue eso? En Madrid, en España. Estudié en Sucre, en San Francisco Javier, en la Academia Zacarías Benavides. Que ya no existe. Que ya no existe. Que la creó Zacarías Benavides y después fue maestro Juan Rimsa y... Claro, pero después Rimsa se separa, ¿verdad? Él se separó de la academia y crea su propio taller. Creó el taller Rimsa con Gilimaná. Con Gilimaná, con Enrique Valde del Castillo, Jorge Maná, Jorge Vaca, Josefina Reynolds. Parte de ellos han sido mis profesores. Granit Zamora, Enrique Valda, Josefina Reynolds, Ortega, que pasaron clases con Rimsa.
y que pasaron también con David Crespo Gastelo, que fue director un año de esa academia, después de Rimsa, justamente. Después yo me gradué en 66 y fui a estudiar en España una especialidad de conservación y restauración de artes plásticas, especialmente en pintura, y estudié 3 años hasta graduarme también. 3 años. Sí. Y ya después volví aquí y empecé a trabajar como restaurador del Museo Nacional de Arte. Fui su primer restaurador, exactamente, desde febrero del 70, cuando Teresa acababa de asumir la dirección del museo. Me acuerdo de esa época. Claro, tú fuiste ministro de Educación. Conservo una carta de Teresa de esa época, porque ampliamos unas salas en el primer Efectivamente. Debajo. Yo recuerdo que te conocí. La gradería. Tú fuiste ministro de Educación, creo que después de Kid Payne, o antes, no, estuvo mucho más tarde. Más tarde, sí. Pero sí me acuerdo de... Él estaba exiliado en México en esa época. Me acuerdo que también pasó de la Fundación Agramonte, desde el año 70. Entonces estuve ahí 4 años con Teresa en el museo. Y después me fui con UNESCO a Cusco a hacer restauración de la UNESCO te contrató. Pero ya estaba José de Mesa. Él ya estaba en Cusco, sí. Él ha pasado 10 años. Él ha pasado 10 años en Cusco, sí. Y ha hecho una buena labor. Ha sido condecorado años después por el gobierno. Efectivamente. Y Teresa iba a visitarlo. Claro, ella trabajaba más bien aquí, hacía como sus visitas allá y aprovechaba para hacer sus investigaciones, pero sus permanencias eran más breves. Claro. Yo estuve 5 años. 5 años seguidos. Debes conocer como la palma de tu mano, Cusco. Bastante. La UNESCO creó una oficina a pedido del Perú porque fue un proyecto sumamente interesante. Fue la primera vez que el Banco Mundial hizo un préstamo para el desarrollo con base en el turismo cultural. Y el Perú le pidió a la UNESCO que mandara expertos para capacitar personal peruano para supervisar los proyectos. Y entonces yo fui como especialista en conservación de obras de arte, especialmente en imaginería. José de Mesa se ocupó, aparte de ser el jefe del equipo, de la parte monumental arquitectónica. Hubo un arqueólogo que era de origen español, José Luis Lorenzo, que se nacionalizó mexicano. Hubo otro especialista español, hubo un especialista yugoslavo, y éramos como 6 o 7 especialistas más o menos permanentes, y un montón de consultores de tipos breves. Estuvo Paul Philippot, del director de Agripa, de Bruselas, que ha muerto hace meses atrás. Estuvo Gerardo Torraca, del Instituto Central del Estado de Roma. Y sobre la base del proyecto que hicimos una serie preparamos 60 proyectos de intervención en la ciudad de Cusco, en la región de Cusco, en la región de Puno hasta Juli, prácticamente la frontera de Puno. Y además ahí fue el centro misional de los jesuitas. Exactamente, fue el centro piloto de las misiones jesuitas, ¿no? Ahí se editó el libro de Bertoni, exactamente. Entonces en Cusco mi obligación era, por una parte, capacitar a los restauradores peruanos, ayudar en la elaboración de los proyectos, en la parte de bienes muebles y también hacer obras de intervención. Entonces, parte de mi trabajo son la restauración de los 5 artesonados de la Casa del Almirante en Cusco. 5 artesonados de distintos tipos, una casa del siglo XVI. Los artesonados más antiguos eran de 1590, los más recientes de 1660. Y también hice otras cosas en bienes muebles, hicimos el Museo del Convento de Santa Catalina, restauramos piezas para el Instituto de Cultura que después estuvieron en el Museo de San Bernardo y ahora están en el Museo Histórico Regional de Cusco. Restauré la Virgen del Pajarito de la Catedral de Cusco, que es obra de Viti. Entonces, mi labor oscilaba entre hacer trabajo de restauración, que al mismo tiempo era como de enseñanza para nosotros, dar clases prácticas, y con base en este equipo de especialistas permanentes que había en Cusco, la UNESCO organizó unos cursos regionales de conservación y restauración de obras de arte
de 6 meses en 1975, 76 y 77. Vinieron gente de Chile, del propio Perú, Bolivia, del Ecuador, de Colombia y Venezuela, como aprendices. Por supuesto, profesores de muchas partes, algunos becarios de la Argentina. Ahí conocí a Ramón Gutiérrez, que después se convirtió en uno de los grandes historiadores de la arquitectura americana. Bueno, incluso a mexicanos como Carlos Flores Marini y otros que fueron como profesores y como conductores. Entonces Cusco, gracias a la UNESCO y gracias a este proyecto que se llamó el PER 39, se convirtió en un hervidero y un semillero. Maravilla, ¿no? Bueno, ahora ya UNESCO no tiene el dinero que tenía. Ya no tiene el dinero que tenía. Los americanos ya no contribuyen. Pero qué pena que estas cosas dedicadas a la cultura sean las primeras víctimas de las crisis. De la crisis económica, sí, los recortes. Una pena. Bueno, pero tú has hecho otra pasantía interesantísima ya como ejecutivo en el convenio Andrés Bello. Efectivamente, fui como delegado por Bolivia dentro del equipo ejecutivo del convenio Andrés Bello y estuve como coordinador del área de cultura. Y entonces ahí me tocó coordinar proyectos ya en el plano de la gestión cultural en los 10 países miembros del convenio. Incluso se incorporó México como onceavo estando en funciones ahí. Entonces ahí hicimos, y en parte continuamos proyectos como el Somos Patrimonio, que es un proyecto muy importante, y se inició un proyecto que se llama Economía y Cultura, sobre el impacto de la economía en el desarrollo, y la cultura en la economía y el desarrollo. Entonces se hicieron una serie de mediciones y de indicadores, y se publicaron 14 libros sobre los 4 años que estuve en el convenio Andrés Bello sobre economía y cultura, el impacto de la economía en Colombia, en Chile, en Bolivia, en el Perú, en Venezuela, y otros varios indicadores como los estudios sobre el cine, sobre el teatro, y estudios parciales sobre ciertos sectores de la cultura de la región andina, que se tradujeron en 14 libros. Durante el tiempo que estuve en el convenio Andrés Bello, como área de cultura, produjimos 40 libros. Se produjeron otros 13 que dentro de una serie que se llama Ciudades Imaginadas, con un proyecto coordinado y creado por Armando Silva sobre las ciudades imaginadas, cómo el ciudadano imagina su ciudad, colores, qué sabores, qué percepciones, qué dimensiones sensoriales y vivenciales de la ciudad. Es un proyecto realmente hermoso. Y entonces se hizo La Paz Imaginada, Bogotá Imaginada, Quito Imaginada, Barcelona Imaginada. La Paz, ¿no? La Paz, sí, La Paz, sí. Y hubo varios autores, uno de ellos fue Carlos Villa Gómez, y era de un equipo coordinador central, pero el equipo de La Paz fue como de 5 personas. Se reunieron postales, se hacían entrevistas de público, se captaban percepciones de público sobre el centro de la ciudad, sobre la periferia. Fue un proyecto realmente muy, muy lindo. La lástima es que después el convenio Andrés Bello decayó y finalmente creo que ha sido disuelto, está totalmente inactivo ahorita. Ayer leía que el ministro Machicao decía que por primera vez se va a hacer investigación de economía y sí. Pero no es exacto, porque de hecho ya hay un volumen sobre la economía. Bueno, actualizarán los datos. Ojalá, ¿no? Y de hecho esa serie es larga y también se hizo un proyecto sumamente interesante que era el que se llamaba legislación cultural, la compatibilización y el registro actualizado de las leyes sobre cultura de todos los países miembros. Y dentro de eso ayudamos mucho, por ejemplo, a hacer la nueva ley de patrimonio del Perú, y se editaron y se pusieron en línea todo el cuerpo de leyes sobre el patrimonio de los 10 países del gobierno. Linda obra. Muy linda. Está en 4 años. Todo esto en 4 años que estuve yo. Sí. Cosas que habían empezado antes, desde luego, como Ciudades Imaginarias y Somos Patrimonio. De hecho, cuando yo llegué, ya había sido premiado Santana de Velasco como premio Somos Patrimonio, pero después Bolivia obtuvo otros premios más, como por ejemplo uno que ganaron un equipo de estudiantes de la UNSA sobre la pervivencia y la significación del derecho comunitario
para el manejo de las comunidades indígenas del país, sobre todo en las tierras altas, evidentemente. Entonces, ahí en gestión fue una cosa muy interesante. ¿Por qué se viene abajo el convenio? Que la política. Básicamente política, porque el gran problema del convenio fue creado un año después que la Unión Andina. Sí, Efectivamente, tú lo firmaste. Sí. Claro, lo gobernaban los ministros de educación. Sí. Pero en un momento dado la cultura fue adquiriendo más peso de la dinámica del convenio y los ministros de educación no siempre supieron ver eso. Lástima, porque ha sido un esfuerzo de unos 20 años. Yo asistí todavía a una reunión en Madrid de reafirmación, de evaluación del convenio. Claro, seguramente fue con España. Con España, sí, claro, con el ministro español. Bueno, qué pena. Y después, Pedro, ¿qué has hecho en estos años, tu retorno a Bolivia? Después, un poco con la experiencia. También es fotografía, ¿no? Sí. Pero bueno, yo hago fotografía documental, no soy fotógrafo artístico. Sí. Cuando estudié en España en restauración aprendí a hacer fotografía documental, aprendí a fotografía de cuadros, retratos, arquitectura. Y entonces muchas de mis fotos se han publicado en libros de historia del arte, tanto dentro como fuera del país. Pero no ha funcionado para todos los proyectos. Has hecho varios libros. He hecho varios. Me acuerdo uno sobre el dibujo en Bolivia, muy lindo. Efectivamente, yo empecé, y esa fue una cosa, empecé a preparar el libro de, mi primera contribución fue la pintura en Bolivia. Hicimos a pedido de hijo con Fernando Romero. Entonces yo me encargué al principio simplemente de la fotografía de todas las obras, hicimos un recuento de todos los artistas del siglo XX, hicimos fotografías y al final acabé escribiendo el texto principal. Pero claro, ese es un libro de colaboración, se invitó a varios críticos de fuera del país, un mexicano, dos argentinos, escribió Teresa Gisbert, y parte del libro tuvo una idea inicial sobre un índice de pintores que pensó Enrique Arnal, y de hecho se publicó un índice de pintores que después se amplió y se incorporó en esta libro. Y esa parte la investigó Silvia Arce, que incluso hizo un índice y un cuadro cronológico. Entonces, ese es, digamos, el primer libro en el que yo he colaborado como editor y compilador, básicamente. ¿Y qué otros libros has hecho? Después he hecho el 89, es el de pintura que se entregó al Centenario del Banco. Hice por encargo de la Alcaldía de La Paz uno que se llamó Bolivia, Ciudad de Luz, Imagen y Tradición, que es una visión fotográfica de La Paz, a través de los ojos de los fotógrafos. Desde el paisaje, la gente, las costumbres, que se publicó en el 91. En el 95, tras 5 años de trabajo con la Fundación de Chile, edité el libro Las misiones jesuíticas de chiquitos, que en su momento, bueno, es un libro grandote, tiene 750 páginas, tiene 2.500 no es el que tiene las fotos es el que tiene las fotos de Ertel y de Plácido Molina. El proyecto nació con esas fotografías y entonces fue creciendo y llegó a hacer eso. Es una linda obra. Y entonces para mí el gusto es que tanto la pintura boliviana del siglo XX como las misiones de chiquitos han quedado incorporadas por votación sobre las 200 obras del Bicentenario. Algún rato habrá que cuajar en reeditar esas obras. Después de las misiones de chiquitos las hice en 95. En 96 publiqué el dibujo en Bolivia. En 97 dio una exposición de arte colonial sobre Potosí en Nueva York, que tiene un catálogo muy bien ilustrado. Y ya después me tocó la experiencia colombiana y ahí me di cuenta de lo importante que eran los libros de artistas. Lo mejor de los éxitos. Gracias. Encantado. Editorial Plural
tuvo lugar la entrega del libro biográfico, pero sobre todo analítico de sus ideas, de René Zavaleta Mercado. El autor es Hugo Roda Morales, un cientista político y ensayista cochabambino que ha dedicado una monumental biografía a Marcelo Quiroga Santa Cruz y ahora esta segunda a René Zavaleta. Es una actividad que la realiza desde México, donde da clases en la universidad. Un cochabambino excepcional, un hombre de talento y cuya obra es realmente ponderable, porque lo hace desde el exterior y no busca ninguna recompensa, sino difundir las vidas, personalidades y obra intelectual de estos dos tempranamente desaparecidos conductores de la intelectualidad boliviana, Marcelo Quiroga y René Zavaleta. Esta fue nuestra charla y luego les ofrecemos partes del acto que tuvo lugar en el Salón de Plural. Hugo Rodas Morales, cochabambino, radicado en México y que tiene el mérito, debe tener otros, de haber publicado la biografía más completa de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y ahora presentó en La Paz la de René Zavaleta Mercado. Díganos, Hugo, ¿cuál es su formación? Estudié Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, en licenciatura. Hice 2 especialidades, en la Flaxo, en Estudios Andinos, Economía en la UNAM, una maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM, y actualmente estoy concluyendo un doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Qué bueno, ¿eh? ¿Usted que llegó a conocer a René? No, no tuve la fortuna. Cuando leí el primer texto de René Zavaleta, Las Masas, en noviembre, era un año de su muerte, un año antes, pero no llegué a conocerlo personalmente. La biografía de Marcelo excede en realidad el género biográfico. Sí. Intenté hacer algo así como un cuadro de la política del siglo XX boliviano, y en esa política a Marcelo como el centro dinamizador. Aquello comenzó aproximadamente a mediados de los 90, cuando tomé contacto directo con Cristina Trigo, viuda de Marcelo, ya fallecida, y comencé a revisar sus documentos. Viajé a México al año siguiente con la intención de revisar la obra de Marcelo del exilio, que en buena parte se publicó en México, antes que en Bolivia. Incluso en Bolivia todavía no se había publicado casi nada, como por ejemplo Hablemos de los que mueren, que se publicó muchas décadas después. Así es. De modo que el tiempo de duración de esa biografía fueron unos 12 años en total aproximadamente. ¡Caramba! Son 3 tomos de 500 páginas, ¿verdad? Sí, un poco más. Un poco más. Una obra impresionante. Bueno, va a figurar en el museo en un lugar destacado, gracias a José Antonio Quiroga. Bueno, la figura de Marcelo ha dejado una huella imborrable en la historia del la segunda mitad del siglo XX. En realidad entre una y otra, que él nace el año 30 y es asesinado el 80. Es una vida paralela a la de René, pero son tan distintos, ¿verdad? Sí, eso es notable. En realidad son 2 personalidades completamente distintas.
e inclusive a pesar de la enorme inteligencia de cada uno de ellos, sí. Distanciadas. Sí, ¿verdad? Hay una anécdota curiosa en la que ambos terminan reuniéndose en el Alto Madrid, confinados por Barrientos, ¿verdad? Es verdad. Sin embargo, por los testimonios que surgieron al retorno de Marcelo y de René, sí. de ese confinamiento, allí también discutieron, no estuvieron de acuerdo con fechas de la Revolución Francesa. Qué gracioso, ¿eh? Sí, que es como decir que sobre la historia tenían puntos de vista distintos. Distintos. Sí, y yo creo que en este libro me pareció ver en la prensa que usted destaca el hecho de que René fue muy leal a la ideología y al sentimiento movimentista, que conservó esa lealtad hasta el final. Sin duda, también en el sentido crítico se puede decir que fue un intelectual del orden, es decir, que creyó en el MNR también cuando era gobierno, sí. Y cuando defendía un orden que ya tenía ciertas limitaciones. Creo que René Zavaleta adhirió sentimentalmente, de forma inobjetable, a lo que fue el aspecto épico del 52. Sí, y no sé si destaca en el libro la buena poesía de René. Sí, por supuesto. Aquí el esfuerzo también consistió, como en el caso de Marcelo, de relacionar vida y obra, es decir, de buscar todos los materiales posibles. Ya. Y por supuesto, René fue poeta al principio y al final de manera pública, es sí. decir, él publicó sus poemas. Y Marcelo no escribió poesía. La escribió, sí. De muy joven. Ah, ¿verdad? Pues claro. Tiene un poemario con un seudónimo. Exacto. Sí. En realidad llegó a poner su nombre también en el poemario, quiere decir que estaba listo para la publicación, pero él era muy autocrítico de su poesía, y por eso no se la conoció. Un arlequín está muriendo, es un libro de poemas completo. Ya. Ahora, una pregunta inevitable, ya que se ha metido, diré así, con estos dos colosos del pensamiento de la izquierda boliviana, ¿en qué va a quedar Sergio Almaraz? Sergio Almaraz fue el articulador de ambos. Exacto. Tiene un mérito inclusive mayor porque era muy querido. Y ambos fueron al entierro. Exacto. En Cochabamba. Sí, exacto. Es decir, en realidad René y Marcelo se juntaron por Sergio. Ajá. Es decir, que a Sergio le corresponde, a Sergio Almaraz, esa virtud de diálogo que entre Marcelo y René no tenían. Ya. Lo que ocurre es que en el caso de Sergio Almaraz su obra es claramente nacionalista. Sí. A mí me interesó especialmente ir a las versiones marxistas que superaban el nacionalismo. Ajá. Y es por eso que en el caso de Sergio Almaraz, además se ha publicado su obra completa, es una obra menos extensa, a pesar de ser una de las prosas más brillantes. Ya. De modo que no hay tanto que hacer, creo, por Almaraz como había que hacer por Zavaleta, y hay todavía que hacer es verdad. Por ambos. En ese papel de articulador, ¿qué le asigna Augusto Céspedes con las dos figuras? Creo que Augusto Céspedes fue mentor de Zavaleta. Así es. En un sentido, esto perjudicó a René porque en la labor parlamentaria, sobre todo, y en la periodística, se observaba una cierta tutela de Céspedes por su gran importancia como escritor, y porque creo que René Zavaleta también aceptó un poco ese papel del maestro Céspedes. En el caso de Marcelo, creo que hubo distancias claras, porque el papel de Céspedes como escritor era muy problemático como político, es decir, cuando ya intervenía en política. Yeah. Y eso Marcelo lo cuestionó, dijo que uno puede ser un buen escritor y no un buen político, y de allí se formó toda una idea al respecto, ¿no? Que no siempre resulta bien un escritor en la política. ¿Qué vigencia, Hugo, le atribuye a las ideas hoy día de Zavaleta? Bueno, algunas han en realidad caído un poco en
Creo que no, creo que tiene una enorme vigencia y hacia adelante tiene más bien el horizonte más amplio en términos teóricos. Hay que pensar que recién el año pasado se han publicado sus obras completas, que son enormemente sorprendentes, por ejemplo, solamente en el aspecto periodístico que se desconocía totalmente. Es decir, que inéditos de Zavaleta a tantas décadas recién se pueden leer. Y por lo menos en lo que yo advierto en la Academia Latinoamericana, no solo la boliviana, hay un lugar central, especialmente metodológico, para conceptos de Zavaleta como forma primordial y determinación dependiente, es decir, maneras en las que lo local se relaciona con el mundo. Y allí Zavaleta tiene muchísimo que decir y que todavía no hemos pensado, creo, con la profundidad y densidad de su teoría. Bueno, pero por ejemplo la vigencia de la Asamblea Popular, las ideas que recogen el poder dual, ¿tendrían algún asidero hoy día en el siglo XXI? Ese es un texto muy marxista, digamos, sí, ¿no? De un marxismo clásico, sí, fuertemente leninista y trotskista, digamos, sí, que ese era el debate. Bueno, en el mundo actual gran parte de los filósofos más relevantes, que alguno de ellos ha llegado a Bolivia, digamos Slavoj Žižek o Alan Badi, por supuesto, más bien hablan de, hay un texto que se titula Repetir Lenin, ¿no? Hay relecturas de Lenin, hay relecturas de Hegel, es decir, hay relecturas de la base del marxismo, y yo creo que son vigentes. Y en el caso de Zavaleta, lo que puede ser cuestionable es, por supuesto, la temporalidad específica, ¿no?, de los hechos. Sin duda, yo creo que sí. Basta pensar que en realidad lo que llamamos izquierda o progresismo propiamente no es marxismo, es una versión más bien socialdemócrata de las posiciones de izquierda que el marxismo. Y el marxismo se ha renovado teóricamente. Los principales teóricos de la cultura, de la teoría crítica cultural, son marxistas. Frederick Jameson, Terry Eagleton, son autores ingleses, estadounidenses de la mayor talla intelectual y son marxistas. ¿Es muy difícil escribir a esa distancia desde México? En realidad, ¿temas bolivianos? No, en realidad no, al contrario. ¿No? Creo que los medios tecnológicos nos han hecho muy fácil establecer formas de comunicación incluso casi inmediatas, de manera que no, yo pienso mucho en Bolivia cada día reviso la prensa, como casi no lo hago aquí, porque aquí las urgencias cotidianas inmediatas, sí, en México tengo esa distancia como para poder hacerlo. ¿Y qué familia le queda en Bolivia? Bueno, está mi madre en Cochabamba, ya, ¿no? Y está mi padre aquí en La Paz. Ya. Entonces tengo a mis padres y claro, cuando vengo a Bolivia son una referencia inmediata. Sin embargo, es toda Bolivia la que me importa, aunque llevo ya 20 años en México. No, yo conozco, he tenido varios amigos que viven con esa obsesión del país, por lejos que se hallen. Me acuerdo de Luis Ramiro Beltrán, por ejemplo, en Colombia. Bueno, él se vino después con los años. Pero esta generación que está siendo reivindicada en sus libros ha sido importantísima y lamentablemente frustrada por destinos distintos, el asesinato, la enfermedad, Sergio en una mesa de operaciones. Los tres no llegaron al medio siglo de vida, ¿no? Sí, y tal vez lo que corresponde es reunir su obra, que también ha permanecido dispersa durante mucho tiempo. Afortunadamente ya existen las obras completas de René, todavía no las de Marcelo. Así es. Que es otra tarea importante. Claro. Son rodas murales que se suma, es un libro que se suma a un considerable corpus crítico dedicado a la obra de René Zavaleta Mercado. Yo voy a hacer los honores, con mucho gusto, de presentar el libro, repitiendo un poco lo que señalo en un breve prólogo, que es parte del libro, y luego los voy a dejar con el autor de este estudio. A veces no notamos que no ese es siempre el caso, y yo diría que en el caso de René Zavaleta ese no es el caso. Es decir, que
en los últimos 15 o 20 años se ha ido conformando una cierta literatura en torno a René Zavaleta Mercado que nos empujaría quizás a hablar, en su caso, de cierta fortuna crítica, que es una fortuna crítica que no necesariamente es la que acompaña a los autores más importantes de nuestra tradición ensayística. Si pensamos, por ejemplo, en que el mismo René Zavaleta Mercado, en una línea de lo nacional popular en Bolivia, llamó sin duda el mayor escritor de Bolivia, y se refería a Gabriel René Moreno. Bueno, si pensamos en Gabriel René Moreno, deberíamos más bien señalar el infortunio crítico que lo acompaña. Entonces, este es un estudio sobre la obra de Zavaleta, pero también sobre su vida. Y en este caso, vida, a diferencia de esos estudios como los que mencioné de René Moreno, no quiere decir señalar que Zavaleta era cojo, que era visco, o cuál era su color favorito, sino señalar la vida como praxis política. Es decir, la relación entre teoría, la vieja relación entre teoría y práctica. Yo he releído Zavaleta desde el año 1983, en que salió Las Masas en Noviembre, la edición de Juventud, esa horrible edición de la portada de Editorial de Juventud, que desmerecía lo que era en ese momento Zavaleta. Pero desde ese primer momento también observé en Las Masas en Noviembre algo que no correspondía a nuestra historia vivida, que es el capítulo Quiroga Santa Cruz. ¿No? Me era absolutamente inverosímil ese Quiroga Santa Cruz a 3 años de su asesinato en el año 80. De modo que esta es una historia muy larga, una historia que concluye en parte en este libro, y este es por tanto un libro extenso, es un libro de 500 páginas, y yo quisiera contarles para trazar algunas líneas generales y ustedes puedan tener alguna información sobre la historia de este libro, más o menos cuáles fueron los puntos absolutamente desconocidos, inéditos, que a pesar de la relectura sobre Zavaleta me estimularon especialmente para hacer un trabajo un poco más detallado. Me sorprendió mucho, para comenzar, que los textos de la juventud de Zavaleta fueran textos de lectura de grandes autores de la literatura universal, por decir así, que para mí eran absolutamente desconocidos. En mi lectura encontré una carta de René Zavaleta a Edmundo Camargo, que es parte de su correspondencia con este poeta extraordinario. Y allí Zavaleta hace algunas alusiones a Kierkegaard. Para cualquiera, Kierkegaard es un filósofo cristiano que desarrolló una interioridad burguesa también en un grado singular. Y para Zavaleta era muy importante Kierkegaard, y hay un capítulo en este libro que trata de explicar esta interioridad burguesa, este nivel también cristiano, religioso que tenía el joven Zavaleta, que se llama Noches en el camino de la vida, porque Edmundo Camargo le dice a René Zavaleta en esa carta, inédita, pero que es parte, digamos, de la correspondencia cultural de Zavaleta, importante también por Edmundo Camargo, le dice que hay zonas en el alma que nunca cambian, y esa es una declaración de Zavaleta que se puede pensar que se refleja también para él, y que esas cuatro etapas en el camino de la vida, en La Paz, para él tenían además el añadido, y este no es una cuestión, no es un color local folclórico, sino algo que tiene que ver con esa interioridad, el añadido de acabarla en amaneceres con un anticucho, ¿no? Entonces allí tenemos un Zavaleta que, además de unas lecturas muy consistentes y además de dialogar con un poeta como Edmundo Camargo al respecto, está hablando de una vena religiosa, voy a decir así, una vena importante en la que Léon Blois es también un escritor clave.
con Zavaleta podríamos comenzar a pensar en eso que se llama reforma intelectual y moral, que para decirlo en términos sencillos quiere decir que tendríamos que plantearnos en el ámbito cultural, en el ámbito de las ideas, un cisma, una situación casi traumática para modificar ciertas posturas y ciertas pautas. Dicho en los términos más sencillos, mientras pensemos que el dinero nos va a salvar, creo que estamos realmente en una postura conservadora, y mientras que si imaginamos que la política y el compromiso en la política puede ser y debe ser más riguroso, a la vista de lo que también tenemos en el presente, creo que allí se podría abrir alguna posibilidad, pero ese es un desafío y tal vez como sociedad no lo querramos asumir, ese es algo para el debate. Si vamos a criticar el marxismo, como tú lo haces, y me parece muy bien, hay que hacerlo desde las bases más consistentes. Si alguien te dice que eres señorial o aristócrata, las dos visiones son totalmente distintas. Si te dicen aristócrata podría estar muy contento y no leer Zavaleta, por supuesto. Si te dicen señorial tal vez habría que leerlo más Zavaleta. Yo creo que sí hay que leerlo, y sobre todo tienen que leerlo quienes son críticos del marxismo, así como yo leo a todos los liberales bolivianos en lo que digan, en sus libros, en lo que opinan, etc. Bueno, mil felicidades, y le agradezco pues a nombre de los televidentes, que son muchos, este esfuerzo verdaderamente monumental que está haciendo de recuperar estas figuras clásicas de nuestra formación política, ideológica, poética incluso. Muchas gracias a usted. Mil felicidades. Gracias.